Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros en esta mañana hermosa que el Señor nos ha dado. Un día perfecto para agradecer al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. No importa si neva, no importa si llueve, no importa si está haciendo frío, no importa si está haciendo calor. Hoy es el día, hoy es el día que Dios nos ha dado para alabarle, para glorificarle, y eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Bienvenidos a esta predicación, hermanos. Un gozo que esté con nosotros. Se lo vuelvo a repetir. Los anuncios de esta semana, hermanos. Después de esta grabación, continuamos con la escuela dominical a las 10 de la mañana y a las 11 tenemos la predicación en nuestro lugar de costumbre. Después de eso, el próximo miércoles seguimos estudiando personajes bíblicos y hemos aprendido un sinfín de cosas a través del estudio bíblico por personajes, ¿verdad? En cada área, no falta ni una sola área en la palabra de Dios en la que nosotros estamos encontrando a una persona importante, ¿verdad? Sea una persona que es obediente al Señor o sea una persona que es desobediente. De todo lo que está aquí en la palabra de Dios, de todo nosotros estamos para aprender y tenemos que aprovechar lo que Dios nos está dando en su palabra. Entonces eso es el próximo miércoles a las 7 de la noche. A las 6 de la noche tenemos la transmisión, ¿verdad? Del mensaje de media semana a las 6 de la tarde. Y el próximo domingo nuevamente a las 8:45 es la grabación, a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 11 la predicación. Queridos hermanos, gracias por sus oraciones. Le agradezco por sus oraciones por mi mamá. Ayer estuve platicando con ella. Ya está muchísimo mejor. Le ruego que siga orando, ¿verdad? Ya puede hablar más tiempo. Entonces, gracias por esas bendiciones que Dios nos ha dado, por la salud de mi mamá. Le pido que siga orando por las necesidades espirituales dentro de la congregación, los pastores aquí en el área de Indiana, que el Señor nos ayude y nos proteja y que podamos ser atentos, ¿verdad?, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor y tener cuidado de los ataques de Satanás. También, hermanos, le pido que siga orando por mi hijo Abdiel en Japón. Está pasando por pruebas fuertes, entonces yo le ruego que lo considere y lo tenga en oración. Él, en lo demás, él está bien en su trabajo, gracias a Dios el Señor lo ha bendecido y Satanás siempre va a estar atacando. A él no le gusta cuando uno se quiere acercar más a Dios y cuando uno se quiere consagrar más a Él. Entonces le pido sus oraciones en su favor de Él. También le ruego que siga orando por Ana Narváez. Ella está batallando mucho con cáncer. Hace 2 semanas le hicieron 2 operaciones en una semana. Entonces le ruego que siga orando por ella. Ella es salva, sabemos a dónde va. Sin embargo, esto es difícil el soportar estos dolores. Y de hecho, hermanos, es de lo que vamos a hablar ahora en la predicación, en la suficiencia de la fe. También, hermanos, a mi suegra, la hermana María Ceballos, le van a operar el día 15 de abril de su rodilla. Le pido que por favor ore por ella para que todo salga bien. Ella batalla mucho para caminar, queridos hermanos. Entonces le ruego que por favor esté orando por ella. También por la hermana Marilena López. Déjeme le digo, estuvimos orando para que todo saliera bien en su cirugía. Le quitaron el tumor que tenía en su útero, era un tumor grande, gigante literalmente. Y miren, hermanos, desgraciadamente el tumor salió positivo para cáncer. Tuvo la hermana una colonoscopía la semana pasada. No he escuchado cuáles fueron los resultados. El día 19 de marzo le van a hacer una cirugía más para ver si el cáncer se le regó en alguna otra parte. Entonces, por favor, le ruego que ore por ella. Eh, Mire, a veces uno no considera
no considera lo que tiene con Dios y se equivoca. Y esto es directamente para usted, hermano o hermana, que a veces considera dejar de asistir a la iglesia por cualquier cosa, que a veces considera regresar al mundo. Tenga cuidado. No estoy diciendo que esto le pasó, hermanos, porque hizo la hermana esto. Estoy diciendo que cuando estas situaciones suceden en la vida, queridos hermanos, nosotros necesitamos estar cada día más cerca del Señor. De otra manera, queridos hermanos, nosotros no podemos progresar. Y la batalla, hermanos, es difícil. Imagínense solos. Entonces, por favor, esté orando por ella. Le ruego que siga orando por mi esposa también. El próximo viernes el día 5 tiene una cita con la enfermera, y de ahí creo que le van a sacar sangre y van a hacer otras cosas, y ya de ahí van a empezar a hablar para una fecha para la cirugía, para la histerectomía de la hermana Emma. Ore por favor por ella, ¿verdad? Es una histerectomía, tiene un tejido fibroso, un fibroma en su útero. Se lo van a extirpar completamente, aparte que tiene unos quistes ahí, y aparte la hermana siempre le gustan las cosas, ¿verdad? Y agarra además, tiene aparte 2 hernias en su vientre, y esas fueron por los embarazos que la hermana tuvo, ¿verdad? Entonces le ruego que siga orando por ella. Vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición de nuestro Señor en esta mañana, en este servicio. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Señor, por su palabra, su misericordia, su amor, su comprensión, Señor, por la paciencia que tiene con nosotros. Dios mío, le agradecemos, Señor, porque usted es bueno y misericordioso. Le agradecemos, Señor, porque en esa paciencia, Señor, ha tolerado tanto de nosotros, y en esa misericordia, Señor, que se renueva cada día sobre nuestras vidas. Dios mío, no nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecemos, y le agradecemos, Señor. Aunque hay cosas que son duras, son difíciles, Señor, en nuestras vidas, estamos agradecidos, Dios mío, de que usted está con nosotros en todo momento y no nos abandona. Le rogamos, Señor, en esta mañana que usted perdone mis pecados, que quite de mí cualquier cosa que estorbe, que me dé la dignidad que necesito para estar en este lugar predicando su palabra. Que no sea yo quien habla, Señor, sino usted. Háblenos, Señor, por favor, en esta mañana. Nosotros, como sus hijos, como su pueblo, queremos escucharle, Dios mío, saber qué es lo que tiene preparado para nosotros. Le rogamos, Señor, en realidad le rogamos que usted nos hable y que abra nuestros ojos espirituales para ver, Señor, cuán grande es la provisión que usted nos ha dado. Asimismo, Dios mío, estamos rogando que su palabra, Señor, traiga fruto de justicia en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, sobre aquellos que nos están escuchando, aquellos que nos están mirando a través de estos medios informativos. Le pedimos de su poder, Señor, que su Espíritu Santo redarguya de necesidad en sus corazones. Gracias, Dios mío, por todo lo que nos da, y se lo pedimos y nos encomendamos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 11. Y hoy vamos a leer versículos 35 hasta el 38. Versículos del 35 al 38. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, estamos en la galería de la fe, en la sala número 12
que se llama, en este cuadro que se llama la recapitulación de la fe. Estamos admirando y estamos teniendo la perspectiva de este cuadro, queridos hermanos, que se llama la suficiencia de la fe. Y dentro de la suficiencia de la fe, hermanos, en las últimas semanas hemos aprendido acerca de que la fe es suficiente para la exaltación. También hemos aprendido que la fe es suficiente para escapar. Y hoy, queridos hermanos, vamos a leer y vamos a aprender acerca de la suficiencia de la fe para la resiliencia. Es decir, para el aguante que nosotros tenemos. En los versículos del 35 al 37 se nos presenta este aspecto, esta perspectiva donde dice: las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, y otros experimentaron vituperios y azotes y a más de prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y es aquí, hermanos, en este punto donde hay una gran desviación. Y a lo que me refiero de que hay una gran desviación entre la verdadera fe bíblica y aquella fe que, o supuesta fe o pseudo fe, que propone que porque usted tiene fe y su fe es sentimental y su fe le ha enseñado ciertas cosas, usted es capaz de pedir las cosas y provocar que Dios se mueva y haga lo que usted quiere, haga lo que usted está pidiendo. Y mire, en esta bifurcación del camino, en este momento, es en el que usted y yo nos damos cuenta del verdadero hecho de que no todos escapan a los dolores de la muerte y de la persecución. Y esto, queridos hermanos, es muy importante, porque habrá quienes dicen, ¿verdad?, que esto se debe a la debilidad de nuestra fe. Y no hay nada más erróneo, queridos hermanos, que tratar de decir que esto sucede por esta situación. No tiene absolutamente nada que ver con la debilidad de la fe. Sin embargo, tiene todo que ver con lo que usted y yo conocemos como la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, la voluntad de Dios sobre estos personajes de los que hemos estado hablando, escuchando, leyendo ya casi por más de un año que estamos estudiando aquí en la Galería de la Fe. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hermanos, esto significa que no todo en la vida van a ser pétalos de rosa, que no todo en la vida, hermanos, van a ser hojuelas de maíz con miel, ¿verdad? Que no todo en la vida va a ser un chocolate delicioso. No, queridos hermanos, muchas veces en nuestra vida habremos de caminar por senderos de amargura. Muchas veces en nuestras vidas habremos de caminar por caminos llenos de espinos y de abrojos. Sin embargo, el que vayamos por un camino de amargura, de espinos y de abrojos, no significa que esto es lo que tiene que dictar el carácter, o es lo que tiene que dictar la manera en que usted y yo nos vamos a desenvolver sentimentalmente. Es decir, no porque ande en un camino de amargura y de abrojo quiere decir que yo tengo que vivir amargado y adolorido todo el tiempo. Fíjese, esto que acabamos de decir nos demuestra un gran contraste, queridos hermanos, entre la verdadera fe bíblica y la sentimental fe del hombre que siempre dice
que Dios habrá de hacer lo que tú quieres. ¿Sabe de que no es así? Yo muchas veces he dicho y se me ha criticado por esto, ¿verdad? Dios, mire, los dichos, los proverbios, ¿verdad? Que nosotros conocemos, aún los proverbios comunes que no están en la palabra de Dios, tienen mucho que ver. Y yo no sé quién dijo esto la primera vez o por qué lo dijo, hermanos. Pero la verdad, hermanos, es esta: Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Y se me ha criticado por eso, hermano, pero esto es bíblico. Es la verdadera fe bíblica, hermanos, nos demuestra a usted y a mí, al contrario de lo que tanto pseudo predicador, a lo contrario de lo que tantos falsos pastores y comunicadores que existen en nuestros días predican y enseñan acerca de la prosperidad, acerca de la sanidad, acerca de la declaración que usted puede hacer para el beneficio suyo. La palabra de Dios no enseña absolutamente nada de eso. Y se han agarrado de versículos oscuros en los cuales ellos no tienen el entendimiento para comenzar a predicar y para comenzar a enseñar que usted puede, si usted declara que usted puede obligar a Dios a que haga algo aún en contra de la misma voluntad de Dios. Y hermano, eso es una herejía. Hermano, hermana, eso es un engaño, una red que Satanás ha tendido, especialmente en los últimos años, en los que esto se ha abierto, queridos hermanos. Esta situación se ha expandido y está engañando a la sociedad. Esta situación, hermanos, está cada día más y más expandida, como si fuese, válgame la expresión, una pandemia como la que hemos pasado en este último año. Miren, queridos hermanos, al contrario de lo que estos predican, la verdadera fe bíblica testifica del hecho de que fe, fíjese, siempre dará lo que Dios quiere dar. ¿Sí se entiende esto? La verdadera fe bíblica testifica del hecho de que fe siempre te dará lo que Dios quiere darte. Y hermano, el problema entre estas, o la diferencia entre estas perspectivas es que el falso el falso cristianismo o el pseudocristianismo predica, perdón, un hecho de abundancia, predica, hermanos, un hecho de bienestar total, predica, hermanos, un hecho de una vida en este mundo utópica. Una vida en donde todo será perfecto, una vida en donde todo, queridos hermanos, estará bien. Y si no me lo cree, hermano, vea la sociedad de hoy en día, cómo está enfrascada, ¿verdad? Escuchaba yo el comentario de una persona que estaba diciendo, fíjese a las barbaridades que llegan, que ya no deben de criar vacas tampoco, ni debe de tener gallinas en su casa, ni debe de tener borreguitos, ni chivitos, ni nada. ¿Sabe por qué? Porque producen una huella de carbono gigantesca, y eso está acabando con el mundo. Entonces hay que regresar a comer hierbas, ¿verdad? Y dejar de comer huevos, dejar de comer leche. Antes lo aceptable era ser vegetariano, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora ya no, ahora tiene que ser vegano, ¿verdad? Ahora sí, pura hierba y puro zacate. Fíjese lo que la sociedad ha llegado. Quiere que vivamos como vivió Nabucodonosor por unos cuantos años por causa de su rebeldía y no reconocer quién era Dios. Hay un hermano, ¿verdad?, que tengo tiempo que no he hablado con él, y dice: yo soy vegetariano o soy vegano de segunda mano. Y yo no lo entendía. Le digo: ¿por qué, hermano?
Dice, yo, sí, sí, las vacas y los borregos se comen las verduras y los vegetales, y yo me como las vacas, ¿verdad? Entonces, pero se oye gracioso, hermanos, pero eso es lo que sucede en nuestros días. Tuvimos un visitante, yo no sé si ya se lo había dicho hace tiempo, estuvo viniendo con nosotros y yo platicaba con este visitante y me dice que este visitante venía de Florida, ¿verdad? Ellos vivían en Florida y se quedaron aquí por causa de un accidente que tuvieron y estaban esperando que les resolvieran. Ya tenían aquí como 2 o 3 años. Y yo andaba un poco enfermo y me dice, pastor, yo no entiendo, usted tiene la solución en su vida. Y le digo, ¿a qué se refiere? Sí, de esa enfermedad que trae, ese malestar que trae. Le digo, no entiendo, usted solamente tiene que declarar y eso se va a ir. Yo me quedé pensando, y le dije, le respondí, le digo, ¿y por qué usted no ha declarado la solución a sus problemas que tiene? Porque si usted me dice que eso sirve conmigo y usted me está predicando de algo que supuestamente sirve conmigo, entonces tiene que servir con usted. Le digo, esta persona no nos volvió a visitar ya jamás. Pero la realidad, hermanos, es que la verdadera fe bíblica, se lo vuelvo a repetir, testifica del hecho de que fe siempre te dará lo que Dios quiere darte. Tú, hermano, tú no tienes una llave, tú no tienes una clave, tú no tienes un punto o de apoyo ni siquiera en el cual tú puedas obligar a Dios a que haga algo que está fuera de su voluntad. Hermanos, fíjense en esta realidad, el creyente, usted y yo, puede que no escapemos al evento de la muerte. Pero aún a través de esto, queridos hermanos, aunque no escapemos a ese evento, usted y yo a través de nuestras vidas habremos de experimentar la resiliencia para encarar y mirar de frente a esa muerte. El dulce salmista, hermanos, allá en el Salmo 23:4 dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si ve, estas palabras, hermanos, no tienen nada que ver, queridos hermanos, con lo que usted y yo podemos escuchar en la predicación de las televisoras, de la radio, a aquellos que podemos escuchar en nuestros vecindarios. Queridos hermanos, la verdadera fe bíblica dista mucho de ser una llave que le da a usted el bienestar en este mundo. No lo es. Aún, hermanos, cuando el mensajero de Satanás le fue permitido abofetear al apóstol Pablo, su carne del apóstol Pablo contesta y dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Segunda de Corintios capítulo 12, y todos conocemos esa historia. Y mientras que la carne del apóstol Pablo buscó, queridos hermanos, deshacerse del aguijón, queridos hermanos, la fe miró los resultados de tener ese aguijón y dijo, fíjese lo que dice en el versículo 10 del capítulo 12 de segunda de Corintios: me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, y solo entonces, queridos hermanos, dice el apóstol Pablo aquí, soy fuerte. ¿Se fija, hermano, hermana, la disparidad? La gran diferencia, el gran contraste que existe entre la verdadera fe bíblica y lo que se predica hoy en día. En ese evangelio de prosperidad, en ese evangelio, queridos hermanos, de bienestar y de que no te va a hacer falta nada. Hermano, el problema en el creyente es en dónde se encuentra usted en relación con Dios a través de Jesucristo.
Ese es el problema del creyente y es el problema del mundo. ¿Sabe, hermanos? Al enfrentarse con la tortura y la cruel burla del mundo y también los intensos dolores de una larga muerte, ¿sabe, hermano, que la carne siempre aceptará cualquier medio de liberación? No importa las consecuencias. La carne dice: yo ya no quiero sufrir, yo ya no quiero tener dolor. Pero ¿sabe una cosa? Esta reacción no es la de la verdadera fe bíblica. La verdadera fe bíblica no tiene temor. Y cuando la carne busca un medio o un camino de retroceso, la verdadera fe bíblica, hermanos, está enfocada, tiene su vista puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, y está mirando, hermanos, está viendo allá enfrente una mejor resurrección. ¿Sabe por qué, hermano? Yo no me voy a cansar de decir y de repetir esta realidad. Usted cierra los ojos aquí, hermanos, por última vez, y en ese momento, mientras usted, yo no sé, hermano, pero yo lo veo así. Y mientras usted está cerrando los ojos aquí, usted los está abriendo en la presencia del Señor. No hay un momento de oscuridad, no hay un momento de temor. Hay, hermanos, un estado de éxtasis, nada más de saber que en un momento, de un suspiro, en un abrir y cerrar de ojos, queridos hermanos, yo dejo este mundo y estoy en la presencia del Señor. Y no me canso, hermano, de repetir y de dar testimonio de grandes hombres de la fe en los cuales Dios me ha permitido conocer. Y hay un hermano que siempre fue muy querido para mí, y el hermano sufrió de cáncer, queridos hermanos. Los doctores le dijeron que no tenía meses, y el hermano duró más de 3 años. El hermano Harry Young. Y ¿sabe qué es lo más importante, hermanos? Cuando asistimos al funeral de él, hermanos, por la certidumbre. Yo estoy en eso, queridos hermanos, impresionado. La certidumbre que el hermano tiene, ¿verdad? De que en ese momento iba a estar en la presencia del Señor. Miren, hermanos, cuando nosotros llegamos al funeral, su rostro no era un rostro de dolor. Su rostro, hermanos, no era un rostro de desesperanza, de amargura. Era un rostro, hermanos, de contentamiento. Era un rostro, hermanos, de certidumbre. Era un rostro, hermanos, que reflejaba aún físicamente, queridos hermanos, lo que estaba viviendo espiritualmente en ese momento ya. Y me da tristeza decirlo. Hemos asistido a muchos funerales, y fuimos al funeral del tío de mi esposa, que nunca quiso, siempre rechazó, vivió en amargura y mire, murió de lo mismo, de cáncer. Y mi esposa y yo comentábamos después del funeral: ¿Te das cuenta el rostro de tu tío? ¿Cómo está? Un rostro de amargura, un rostro de incertidumbre, un rostro lleno de dolor. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando usted y yo, hermanos, estamos enfocados en el autor y consumador de la fe, cuando usted y yo estamos mirando una mejor resurrección, lo que nos dice el versículo 35, ¿sabe por qué es, hermanos? Porque la fe, hermanos, ha mirado más allá de lo temporal, de lo terrenal, de lo que se acaba, hermanos, de lo que está deteriorándose momento a momento, y finalmente ha abrazado, queridos hermanos, esa eternidad. Finalmente ha abrazado, queridos hermanos, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, queridos hermanos, a través de ese pasaje hemos recibido, queridos hermanos, la promesa, y nuestro Señor, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, creo yo personalmente,
Ha venido, hermanos, a recoger a sus santos, a sus amados. Y es lo que nos dice en el Evangelio de San Juan. Y si me fuere otra vez, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravilloso, queridos hermanos, poder abrazar la eternidad. Qué maravilloso, queridos hermanos, poder estar en la presencia de nuestro Señor. Podemos recordar, hermanos, a la iglesia de Corinto acerca de esta verdad, hermanos, cuando el apóstol Pablo le habló y escribió y dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más, fíjese que dice ahí, excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 17 y 18. Eternas, queridos hermanos. Sí, la resiliencia de la fe, hermanos, se debe al hecho, hermanos, de que la fe está abrazando no algo temporal, no algo situacional, está abrazando la misma eternidad de la persona de nuestro Dios, de la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Está abrazando la promesa que Dios nos ha dado en Jesucristo. En los versículos 37 y 38 también, hermanos, usted y yo somos advertidos de que la fe, queridos hermanos, es suficiente para el exilio. Dice en estos versículos: anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Cuando pensamos en esta verdad, nuestro espíritu, hermanos, se enfoca rápidamente en un personaje, en el amado apóstol Juan. Y nos dice en Apocalipsis 1:9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos, en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La fe de Juan, hermanos, no era la única razón de su exilio. Pero la fe de Juan habría de suplirle con el suficiente descanso a través de este exilio. Yo le he dicho de grandes hombres que Dios me ha permitido conocer, gigantes de la fe, hombres que han dado su vida, hombres y mujeres que han dado su vida para el ministerio del Señor. Uno de los que más me han impresionado, un misionero, yo lo comenté a usted hace unos meses en esta clase también, el misionero Gerald Piper, un hermano de Missouri. Dejó su compañía que él tenía, dejó las riquezas que él tenía aquí y se fue a predicar a México. El hermano estableció muchas iglesias, y de hecho, hermanos, en ese establecimiento de iglesias que él hizo, fue donde yo comencé a predicar. Un hermano que nunca se cansó de trabajar, nunca se cansó de fabricar, nunca, hermanos, se cansó de predicar. Y allá donde Dios lo llamó, queridos hermanos,
a donde Dios lo llamó, allá están sus restos en México. Después de 40 y tantos años de estar predicando el evangelio. ¿Sabe una cosa, hermano? Dejar lo terrenal, dejar la riqueza. Yo una vez platicando con el hermano le pregunté, le dije, hermano, ¿y por qué dejó allá lo que tenía? Porque yo sabía lo que ya nos había platicado, lo que él tenía. Y dice, hermano, dice, es más importante un alma que $1. Más o menos así me dijo. El hermano construía casas, construía piscinas. Es lo que él hacía. Y se va a México y comienza a trabajar y a establecer iglesias, queridos hermanos, en los ranchitos más pequeños que usted se pueda imaginar. Allá en donde la gente muchas veces no se preocupa de llevar el evangelio. Allá fue él a dejar obras establecidas. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando nosotros entendemos esta realidad, usted y yo vamos a darnos cuenta, queridos hermanos, que este mundo es pasajero para nosotros. Este mundo no es la totalidad de nuestra existencia. Esa casa, ese carro que usted y yo podemos tener, hermanos, no es lo mejor de nuestra vida. Queridos hermanos, eso se va a deteriorar tarde o temprano. Esta salud que usted y yo podemos tener en este momento, hermanos, no es lo mejor de nuestra vida. Al igual que el apóstol Juan, queridos hermanos, hay muchos que se han encontrado ostracidos o expulsados del mundo. Ellos han sido expulsados de la sociedad. A ellos se les han negado o han dado la espalda a las comodidades básicas y a las conveniencias que están asociadas con este mundo, con esta sociedad. Ellos han sido alejados de todo y han tenido literalmente que vivir en cuevas, alejados de la abundancia. Y puede ser, hermano, que ahora estén comiendo del pan de la aflicción. ¿Sabe? Cuando nosotros hablamos de servir al Señor, eso no significa que habrá abundancia en su vida. Ojalá y usted no esté pensando en eso. Cuando hablamos de servir al Señor, eso no significa que usted va a ser popular. Ojalá y usted no esté pensando en eso. Cuando vamos a vivir, hermanos, por fe, significa todo lo contrario a lo que esa predicación de abundancia, a lo que ese evangelio de prosperidad nos presenta a usted y a mí. ¿Sabe? Uno de esos individuos de los que estamos hablando fue David, hijo de Isaí, quien por causa de su fidelidad con Dios y su fe en Dios, David experimentó una temporada de exilio. Durante el reinado de Saúl, el cual dice la palabra de Dios, hermanos, que David fue alejado de su hogar, de su familia, de todo lo que él quería. Y huyó y buscó refugio en una cueva, la cueva de Adulam. 1 Samuel capítulo 22. Sin embargo, hermano, hermana, la declaración de David, y no me quiero desviar, pero quiero decirle, una declaración, queridos hermanos, es simple y sencillamente una afirmación. ¿Sí? No es una orden.
que es lo que dicen los pseudocristianos y falsos predicadores o predicadores de la falsedad que ellos dicen cristianismo. Fíjese lo que David declara acerca del final de su vida. Salmo 37, versículo 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, hermana, usted y yo puede ser que estemos siendo exiliados de la sociedad, aún de nuestra propia familia. Puede ser, hermano, que usted y yo estemos pasando por un momento de ataque, y esa resiliencia de la verdadera fe bíblica, que es suficiente para soportar todo esto, nos enseña a usted y a mí, hermanos, que Dios nunca nos va a dejar solos. Que Dios, hermano, que esta verdadera fe bíblica nunca, queridos hermanos, nunca estaremos solos ni abandonados. Puede ser que ande cubierto de pieles de cabras, de ovejas. Puede ser, hermano, que ande usted viviendo en una cueva. Puede ser, hermano, que usted, su familia lo haya rechazado. Puede ser muchísimo. Pero sabe una cosa, cuando el apóstol Pablo escribía la carta a Filipenses, a la iglesia en Filipos, Pablo nunca dijo nada acerca de una limitación de Dios o de la fidelidad de Dios para con nosotros. Al contrario, hermano, yo estoy contento y me da gozo, hermano, leer esas palabras que reflejan la fidelidad de Dios para con sus hijos. Cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Hermanos, ahí está la clave. Ahí está la razón, queridos hermanos, de la suficiencia de la verdadera fe bíblica. ¿Por qué, hermanos? Porque esa suficiencia, hermanos, encuentra su fuente en la misma persona de Dios. El Dios que es abundante en misericordia. Dios, queridos hermanos, que es grande para premiar y para galardonar. Y no espere, hermano, que esa provisión sea aquí en este mundo. Este mundo es pasajero, hermanos. Espere a lo que Dios tiene preparado para usted allá en la eternidad. Imagínese, hermano, la belleza del lugar donde usted y yo vamos a vivir. Imagínese, hermano, lo que Dios ha preparado, lo que Jesucristo, hermanos, verdaderamente ha preparado para usted y para mí, para que podamos entender, hermano, que en el momento de que usted y yo habremos de abrazar la eternidad, en esa resiliencia, en ese exilio, queridos hermanos, usted y yo estaremos disfrutando eternamente esa habitación, esa preparación, ese lugar, queridos hermanos, que Jesucristo ha preparado para usted y para mí. Cuando David dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe, hermano? Creo yo que David se refería no solamente a este mundo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y en ese momento que tú estás conmigo, tú me llevas contigo. Hermanos, aquí entramos a un momento en que usted y yo tenemos que hacer decisiones para nuestra vida. Mientras la hermana toca, la hermana McQueen, yo le quiero recordar, hermano, que la suficiencia de la fe
Va más allá, queridos hermanos, de las posesiones. Tenemos una fe que es suficiente para exaltar, hermanos. No exaltarme a mí mismo, exaltar la obra del Señor en lo poco que yo soy. Tenemos una suficiencia en la verdadera fe bíblica, hermanos, que es capaz de ayudarnos a escapar. No importa qué es lo que estamos pasando, hermanos. Esa suficiencia, hermanos, de esta fe bíblica, hermanos, es tan fuerte y tan poderosa, hermano, que no importa cuánto le va a atacar Satanás. Él no puede hacer más allá de lo que Dios le permita a él hacer. Tenemos una suficiencia de la fe, hermanos, que nos da la resiliencia necesaria para que usted y yo podamos soportar los embates de Satanás. Para que usted y yo podamos entender, hermano, que la voluntad de Dios va más allá, hermanos, de lo que es esta muerte. El poder de Dios, hermanos, se manifiesta aún en la misma muerte. Porque para usted y para mí eso no es muerte, queridos hermanos. No es muerte. Tenemos una suficiencia de la fe, queridos hermanos, que nos ayuda a soportar un exilio. Y si usted no cree que vivimos en exilio, solamente dígale a su vecino que usted es cristiano y que usted ama al Señor, e invítelo a la iglesia. Predíquele, háblele de Jesucristo, y usted verá la reacción de muchos. Y aunque lo rechacen, hermano, usted siga predicando. La verdad, hermanos, es que la suficiencia de la fe no está limitada a una situación o una temporada en particular. Y aunque no es claro, hermanos, lo que usted y yo habremos de enfrentar en esta jornada terrenal, aunque haya incertidumbre, hermanos, aunque haya falta de conocimiento de lo que dará el día en sí mismo para usted y para mí, si hay algo en lo que usted y yo podemos descansar. La verdadera fe bíblica, hermanos, es suficiente para todo lo que encontremos en nuestra vida aquí en la tierra y más allá en la eternidad. Quizás lo que yo quiero decirle, hermano o hermana, a usted que nos escucha, es invitarle a que se acerque a Jesús, a que se dé cuenta que sus propias fuerzas no son suficientes, a que se dé cuenta que su propio intelecto no es suficiente, a que se dé cuenta que su trabajo no es suficiente, a que se dé cuenta que su salud, hermano, hermana, no es suficiente. En Jesucristo es donde usted va a encontrar la respuesta. Acérquese a Él. Acérquese a Él. En Él, hermanos, está la verdadera abundancia. En Él. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, su amor y su misericordia. Gracias, Dios mío, por todo lo que nos ha dado, por lo que nos ha ayudado, por esa bendición tan grande que nos ha permitido tener en su palabra. Yo le ruego por mis hermanos que me están escuchando en este momento. Si hay alguien que aún no le conoce, Señor, toque su corazón para que Él venga a usted y le diga: Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdone mis pecados, creo en Jesucristo y confieso que Jesucristo es mi Señor. Yo creo, Señor, que usted le levantó de los muertos y creo que en esa resurrección usted me da la vida eterna. Ayúdeme, ayúdeme. Bendiga, Señor, si hay alguien que lo ha hecho. Bendiga a mis hermanos que ya le conocen también. Ayúdelos a entender, Dios mío, que la suficiencia se encuentra en usted y no en nadie más.
Se lo rogamos, Señor, y le agradecemos por este día y este servicio. En el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.